Buenos días a todos, hermanos y hermanitas. Que Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes. Que la paz del Señor viva en sus corazones por siempre. Hermanitos, hoy Dios me ha puesto algo en mi corazón que a veces la gente piensa que nosotros los cristianos somos muy tercos. Y a mí me han dicho que soy muy terco para predicar la palabra de Dios, pero es que no está en uno. Nosotros los cristianos tenemos la obligación de hacerle ver al creyente. a todo el que quiere escuchar la palabra de Dios que es necesario que escuchen la voz de Dios. Dios nos ama, Dios nos bendice, pero a veces nosotros pensamos que lo que tenemos lo merecemos, ni siquiera nos acordamos de darle gracias a Dios. Ah, les voy a dar un testimonio por cual a mí me gusta hablar de la palabra de Dios, pero más me gusta hablarles del temor de Dios, de que hay que temerle a Dios, porque ahorita el mundo está muy desgarriado. Por donde quiera vemos pleitos, por donde quiera vemos muchachos drogándose, las cárceles están llenas de jóvenes y es una lástima que estén desperdiciando su vida en lugar de buscar a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros no les predicamos la palabra de Dios. Entonces ellos no hay quien les predique y por eso se van al mundo, se van a los vicios, se van a la perdición, porque no conocen el temor de Dios. La obligación de cada uno de nosotros es hablarles de la palabra de Dios. No es nada más obligación del pastor, de los evangelistas, no. La obligación es de cada uno de nosotros que decimos que somos hijos de Dios. Nosotros vivimos muchos años en California, mi esposa y yo. Llegando una vez yo de trabajar, mi esposa me dijo que la llevara a una tienda a comprar algo para cenar. Y la llevé. Llegando allí, y todo es propósito de Dios, y Dios Dios lo tiene bajo control. Llegando a esa tienda, estaba ahí una morenita que no habla español y yo pues hablo inglés, pero no tanto. Al entrar, ella nos miró y nos llamó. Me llamó a mí, me dijo, venga. Le dije yo, me dijo, sí, usted. Entonces le pregunté a mi esposa, ¿la conoce? No, dijo, le dije, ni yo tampoco, pero voy a ver qué quiere, qué se le ofrece. Entonces yo di 2, 3 pasos, entonces con los dedos me dijo los dos. Ok, le dije a ella, vente, nos llama a los dos. Entonces ella me dice, escuche lo que le voy a decir, yo a usted no lo conozco. Primero me dijo, buenas tardes, hermanos. Le dije, buenas tardes. Dije, escuchen lo que les voy a decir. Dice, yo nunca vengo a esta tienda. Dice, pero el Espíritu Santo me dijo que viniera porque iban a venir 2 personas y que necesitaba que yo les diera un mensaje. Dice, por eso estoy aquí. Le pregunté yo a ella, ¿es usted profeta? Me dice, amén. Dice, le digo, ¿y nosotros somos cristianos? Me dice, yo lo sé. Yo lo sé que ustedes son cristianos. Y Dios me ha dicho que les diga que prediquen la palabra de Dios, que prediquen su palabra, que a ustedes los ha escogido para que prediquen su santa palabra. Le dije yo a ella, yo he predicado en algunas iglesias donde me han dado la oportunidad de predicar. Dijo, yo también lo sé, pero Dios quiere que hable de su palabra con sus hijos, con sus parientes, con sus amigos, en su trabajo, en las gasolineras donde va a echar gasolina, en el bar si usted agarra el bar. Por donde quiera que vaya usted, debe de hablar de la palabra de Dios, porque ese es el trabajo que Dios les ha dado a usted y a su esposa. Amén. Entonces, desde entonces sentí yo algo que en mi corazón, que si no estoy hablando de la palabra de Dios, yo no estoy a gusto, porque yo necesito hablarle a la gente de la palabra de Dios. Pero Dios me pone en el corazón de que les enseñe el temor a Dios a las personas, de que les predique que hay un Dios que nos ama,
que hay un Dios que nos bendice, que hay un Dios que dio la vida por nosotros, y que nosotros debemos ser agradecidos ante Él. Pero también enseñarles que así como Él es bondadoso y misericordioso, también un día va a ser nuestro juez. Porque recordemos que cada uno de nosotros, tarde o temprano, compareceremos ante el tribunal de Dios, y allí es donde va a estar nuestro juez. Ahora Él es nuestro protector, Él no es nuestro Dios, Él es nuestro maestro. Hermanos, Él es hasta nuestro amigo si nosotros lo invitamos a vivir en nuestro corazón, porque está escrito aquí en la palabra de Dios, que Dios quiere ser nuestro amigo. Entonces es necesario hablar de la palabra de Dios. Voy a leer aquí unos versículos donde Dios me ha inspirado también mucho a hablar de la palabra de Dios, del temor de Dios. Del temor de Dios. En Ezequiel 11 dice: y ve y entra a los cautivos y a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles: así ha dicho Jehová el Señor. Escuchen o dejen de escuchar. Y me levantó el espíritu y oí una voz con estruendo que decía: bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar. Oí también el sonido de las alas de los seres vivientes que se juntaban la una con la otra, el sonido y las ruedas delante de ellos, y el sonido era tan grande, el estruendo. Me levanté pues el espíritu y me tomó, y fui en amargura, en la indignación de mi espíritu, pero las manos de Jehová eran fuertes sobre mí. Y vine a los cautivos en Tabil, y moraban junto al río Quebrat, y me senté donde ellos estaban sentados, y allí permanecí 7 días, atónito entre ellos. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío: de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío se aperciba de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestaras al impío, y no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia, hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste en su pecado, y morirá, y su justicia que había hecho no vendrá a mi memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú al justo amonestares, y para que no pecare, y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Amén, hermanos. Aquí es donde nos está explicando la palabra de Dios, que es nuestra obligación de todo cristiano, hablar de su santa palabra, hablarles del temor de Dios, hablarles que hay un infierno y hay una gloria. Explicarles que nosotros tenemos nada más 2 opciones, vivir cerca de Dios o vivir lejos de Dios. Si nosotros decidimos vivir lejos de Dios, toda la eternidad vivimos alejados de Dios, y ya sabemos de dónde está el lugar alejado de Dios. Pero si nosotros decidimos vivir en esta vida cerca de Dios, entonces toda la eternidad estaremos gozando de la gloria de Dios junto a Él. Tal vez en su vecindad, hermanos, nomás ustedes sean el único cristiano que viven allí,
entonces ustedes tienen la obligación de hablarles de la palabra de Dios, porque aquel hombre o aquella mujer tarde o temprano morirán. Y si llegaran al infierno, porque no les hablaron de la palabra de Dios, ellos un día van a reclamar y van a decir: tú sabías de la salvación de Dios, pero nunca me hablaste. Por eso estoy aquí en el infierno, porque tú no me hablaste de Dios. Esos van a ser los reproches que vamos a recibir de nuestros conocidos, que sabían que éramos cristianos, pero nunca les hablamos de la palabra de Dios. En cambio, la diferencia va a ser que si tú le hablas de la palabra de Dios y aquella persona se convierte a Cristo, un día te encontrarás con Él en el cielo y te dará un abrazo y te dirá: gracias, hermano, porque tú me hablaste de la palabra de Dios, ahora estoy aquí gozando junto a nuestro Padre Celestial. Hermanos, hay mucha necesidad de hablar de la palabra de Dios. Lo que pasa es que, como les dije el otro día, no me gusta hablar de nadie, pero yo en muchas iglesias oigo que nada más hablan de prosperidad, hablan de esto y del otro, y para allá, y eso no es, por allí no entra el temor de Dios, hermanos, por allí no entra el temor de Dios, es puro, están hablando chantaje a la gente, y eso no debe ser así. Nosotros tenemos que hablarles que hay un Dios que murió por nosotros en la cruz y que debemos recordar y valorar el sacrificio que Él hizo por nosotros. Él nos ama, Él nos perdona, Él nos da hasta el último día de nuestra vida para que nos arrepiéntanos y no nos piérdanos. Pero si nosotros no les hablamos de ello, ¿quién les va a hablar, hermanos? Nadie. Y esas almas se van a perder. Es necesario que nosotros hablemos la palabra de Dios en donde quiera que vayamos, hermanos. Hay hermanos en la misma iglesia que yo miro que hasta vergüenza les da llevar su Biblia en la mano, y eso no debe ser así, porque la palabra de Dios dice que si nosotros nos avergonzamos de la palabra de Dios, Él se avergonzará de nosotros delante de nuestro Padre Celestial. Hermanos, háblenles a sus amigos, háblenles a sus hermanos, háblenles a todo aquel que quiere escuchar la palabra de Dios, porque pues, si por medio de esta plática que estamos ahorita escuchando, una sola persona se salva, hermanos, habremos ganado una alma para Dios y le habremos arrebatado un alma al demonio. Yo sé que el demonio se levanta en contra de nosotros cada vez que hablamos la palabra de Dios, pero eso no nos debe de dar temor, ni que nos pare eso, porque nosotros sabemos que Dios va a poner mucha gente para que nos critique, para que nos insulte, porque a mí ya me ha pasado, pero eso a mí no me ha detenido para seguir hablando de la palabra de Dios. Yo voy a seguir hablando de la palabra de Dios hasta el último día de mi vida, porque nosotros debemos de estar conscientes de que el camino de Dios no es para un mes, no es para un año, ni para 10. El camino de Dios se termina el día que se nos acaba nuestra vida, el día que Dios nos llama a rendirle cuentas. Dios nos va a pedir cuentas, hermano. Y es muy necesario que instruyan a sus hijos en el camino de Dios, porque cuando estemos frente a Dios, lo primero que nos va a pedir Dios es cuenta por nuestros hijos. Va a decir: te di tantos hijos, ¿qué fue de tus hijos? ¿Les hablaste de tus hijos a mí, de mí? Dios no te va a preguntar cuánto dinero dejaste aquí en el banco, en qué trabajabas, cuántos diplomas ganaste, si eras famoso o no eras famoso. No, eso no. Dios te va a pedir cuentas de lo que hiciste para Dios, para salvar almas, para arrebatarle almas al demonio. Eso es lo que Dios te va a preguntar. Entonces, hermanos, yo les pido en el amor de Dios que sigan predicando la palabra de Dios. Como les dije ayer, el trabajo que ustedes están haciendo se me hace muy bonito, que están trabajando para Dios. Y lo más bonito que nosotros podemos hacer es trabajar para Dios, porque Dios siempre va a estar al pendiente de nosotros.
Mucha gente piensa que nosotros los cristianos deberíamos de tener una vida cómoda, pero la palabra de Dios dice que nosotros nunca vamos, por eso siempre va a haber contiendas con las demás personas que nos van a estar echando, porque la palabra de Dios dice que Él no quiere que nos acomodemos en esta tierra, porque este no es nuestro lugar. Dice, nuestra casa está en el cielo, aquí estamos nada más de pasada, y debemos de aprovechar el tiempo para hablar de su santa palabra. Para eso nos ha llamado Dios, para hablar de su santa palabra, y tratar de convencer a las personas de que hay un infierno, porque muchas personas creen que no hay infierno. A mí me han dicho, ese es cuento, ese no es infierno. Le digo, hay infierno, le digo, porque nuestro Señor Jesucristo lo mencionó en su santa palabra. Le digo, entonces, el que dice que no hay infierno, le está llamando mentiroso a Dios. Hermanos, que Dios me los bendiga y los siga bendiciendo, y sigan adelante, hermanos. Que nada ni nadie los detenga, porque el camino de Dios se termina hasta el último día que dejamos de respirar en esta tierra. Que Dios los bendiga. Aleluya. Amén. Y gloria a Dios. Amén. Amén, mis amados. Mis amados, Dios me los bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Papá,